Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un dispositivo de atención temprana que es para la Procuración de Justicia, que nos va a presentar Arturo Peláez y nos va a comentar Manuel Balcázar. Antes de empezar, me gustaría presentar a nuestros ponentes y comentador respectivamente. Bueno, Arturo Peláez es profesor del Departamento Académico de Estudios Generales del ITAM, imparte asignaturas de ideas e instituciones políticas y sociales, así como problemas de realidad mexicana contemporánea. También participa activamente en redes ciudadanas para el análisis y erradicación del feminicidio en México. Es maestro en Sociología Política por el Instituto Mora, licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac. También realizó estudios de Ciencia Política en el ITAM y de Teología en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de la Ciudad de México. Ha trabajado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dirigió diversas investigaciones sobre políticas públicas judiciales como carrera judicial, estadística de expedientes y sobre el sistema penal acusatorio. Ha desempeñado diversas responsabilidades dentro del Gobierno de México en áreas vinculadas a seguridad nacional. Sus temas de interés y de principal estudio son ética y políticas públicas, sociología jurídica y teoría política moderna. Manuel Balcázar, por su parte, es consultor senior en Madison Inteligencia, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Iberoamericana, maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y doctorante en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública de Chiapas. Se ha desempeñado en diversos cargos de la Administración Pública Federal y Estatal, tales como asesor del titular de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, director general adjunto de Seguridad Nacional de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional en Presidencia de la República, entre muchos otros cargos. Su investigación académica se ha enfocado en seguridad, inteligencia estratégica, administración pública. Es autor del libro La influencia de las maras en México, un problema de inteligencia gubernamental, y coautor de numerosas obras vinculadas a temas de inteligencia, seguridad nacional, seguridad ciudadana, entre otros. Pues bueno, no me queda más que agradecerles a los dos por acompañarlos y dar la palabra a Arturo para que nos pueda platicar un poquito sobre el resultado de su estudio. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias, Manuel, por aceptar la invitación y muchas gracias a las personas que nos brindan un rato de su tiempo para conversar acerca de esto. Para facilitar, me voy a permitir compartir algunas láminas que pueden ayudar a ilustrar esto que quiero conversar con ustedes, que se refiere a un trabajo de investigación, a un esfuerzo conjunto que inició formalmente en enero de 2019 y al que yo tuve la oportunidad de sumarme más o menos en mayo, y que se refiere a la coalición de esfuerzos entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Embajada de Francia en este país, la Fundación Naumann y el Observatorio Nacional Ciudadano, en donde también tengo el honor de colaborar como investigador. Y a partir de ese punto de encuentro entre estas instituciones, había una preocupación muy aguda, que es en torno al homicidio doloso en la Ciudad de México. Tenemos, como ustedes saben, una crisis perdurable de violencia en nuestro país y que concretamente en la Ciudad de México, ahora sí que en la capital de los poderes de la Unión, pues los números no son menos dramáticos que lo que encontramos en la mayor parte de la geografía mexicana, concretamente con una contabilidad de más de 1,300 homicidios dolosos el año pasado en la Ciudad de México. Tenemos enfrente un problema serio, problema que además se agudiza cuando consideramos el tema de la capacidad de las autoridades para, ya no digamos prevenir, que siempre es lo deseable, sino para sancionar el delito una vez cometido. Y las estimaciones clásicas o más comunes y más reputadas sobre los niveles de impunidad, pues nos llevan a cerca de un 90% de impunidad en la Ciudad de México para el delito de homicidio doloso. Esto a partir de cálculos con información que brindan las propias instituciones. Ahora bien,
En el caso concreto de la Ciudad de México, pues la respuesta institucional ha estado volcada a tener claridad sobre una tendencia innegablemente creciente en la magnitud de este homicidio, de este delito, que ha roto la idea previa que se intentó defender o postular en los años previos acerca de la relativa marginalidad de la Ciudad de México frente a los graves problemas de violencia que veíamos distribuidos regionalmente en otras zonas emblemáticas de nuestro país. Entonces tenemos una tendencia creciente en el homicidio desde 2014 y una serie de fenómenos delincuenciales que nos hablan, sí, cada vez más de violencias homicidas relacionadas con la actividad de organizaciones criminales propiamente vinculadas con temas de drogas, pero también una creciente conflictividad social en la Ciudad de México que hablan de una incapacidad para resolver los conflictos de manera pacífica, diciéndolo esto en términos pues muy amplios, porque las causales de un homicidio son muy, muy complejas. Ahora bien, en la consideración general de este problema, el estudio que tuve la fortuna de coordinar y que está retratado en un informe que es público y que está a entera disposición de ustedes en la página del Observatorio Nacional Ciudadano, tiene un primer componente, un primer capítulo referido a las condiciones de la distribución geográfica del homicidio. Me voy a referir muy brevemente a este componente, señalando que el hallazgo que pudimos realizar a partir de la exploración georreferenciada del homicidio en la capital del país muestra que dependiendo del criterio geográfico con el que se mida el homicidio, podría fundamentarse cierto tipo de respuesta institucional. Me explico, para simplificar, desde un criterio de contabilidad de casos en términos absolutos del homicidio en la Ciudad de México, hay algunas alcaldías que destacan, entre ellas Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y la alcaldía Iztapalapa. Pero si se usa otro criterio de registro, que puede ser a través de las tasas por 100,000 habitantes, entonces, digamos, la gravedad del problema en Iztapalapa, dada la alta concentración poblacional, se diluye y entonces entra en escena no solo Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, sino, por ejemplo, Gustavo Amadero. Este tipo de diferencias trataron de hacerse coincidir para encontrar un punto óptimo que llevó a que se definieran las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo Amadero como aquellas en las que se iniciara el proyecto de intervención temprana, sobre la cual me voy a referir en la parte central de esta exposición. Otro hallazgo que deriva de la investigación geográfica que hicimos fue que un área poco considerada en la identificación de los puntos donde habría que intervenirse para atender el homicidio desde la perspectiva de la Procuración de Justicia, es que el homicidio no respeta fronteras, y mucho menos entre alcaldías, y encontramos una alta concentración de homicidios en alcaldías que se encuentran en una condición limítrofe entre, colonias que se encuentran ubicadas en una posición limítrofe entre dos alcaldías. De manera emblemática se encuentra la alcaldía, la colonia Morelos, entre Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, y que tiene una trayectoria muy concentrada y de larga trayectoria en la incidencia del homicidio. Ante este escenario, pues se desarrolla un proceso de interacción entre la agregaduría de seguridad interior de la Embajada de Francia en México, que comienza a interactuar con la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para conversar en torno a alguna manera de resolver los altos niveles de impunidad relacionada con el homicidio doloso en el país y concretamente en la Ciudad de México.
Estos expertos franceses comienzan a conversar con las autoridades capitalinas y se realiza un diagnóstico previo muy contundente, muy lapidario, así fue señalado en aquella época, en la que se encontraba que en general los servidores y servidoras públicas involucradas con la Procuración de Justicia mostraban una severa resistencia al cambio devenido del proceso de transición de la Procuraduría a Fiscalía. Ustedes saben que este cambio está fundamentado en la serie de ajustes institucionales que provienen de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, promulgada desde el 2018 y que tuvo un periodo de adaptación o de acoplamiento al mandato constitucional que debió concluir y concluyó formalmente en 2016. Y al mismo tiempo encontraban en estos diagnósticos iniciales una urgencia programática, política de las autoridades para dar resultados en este sentido, pero también escenarios de desconfianza entre los diferentes ámbitos de servidores públicos vinculados con la investigación del homicidio doloso. Y me detengo en este cuarto elemento, que es el burocratismo y procesos de organización ineficientes. Aquí les platico brevemente la nuez de este problema burocrático. Pese a la implementación y entrada en vigor oficial de la reforma del sistema de justicia penal en todo el país y en la Ciudad de México, que obliga a la adopción del modelo de justicia penal, ahora con un carácter acusatorio, oral, adversarial, transparente, eficiente, etcétera. La organización inercial de la gestión de la investigación de los homicidios funcionaba de la siguiente manera. Un homicidio doloso ocurre en cualquier lugar de la Ciudad de México, se activa la llamada, normalmente a través del personal de calle de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, reporta, tenemos un 33 según las nomenclaturas de la jerga policial, es decir, tenemos un homicidio y se activa la respuesta del Ministerio Público ubicado, aquí viene el detalle, en alguna de las coordinaciones territoriales o agencias desconcentradas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué son estas agencias? Son unidades distribuidas por toda la ciudad donde hay servicio de recepción de denuncias, donde hay tal cual agentes del Ministerio Público con capacidad para recibir las noticias criminales y detonar el inicio de alguna investigación previa apertura de una carpeta de investigación. El tema es que estas agencias desconcentradas reciben cualquier tipo de delito, dan la atención para cualquier tipo de delito. Entonces, el personal a su cargo, me refiero a los policías de investigación, tienen que atender en un mismo turno un llamado por robo a casa habitación o por robo de celular en la vía pública o por violencia o por un homicidio o por un suicidio, en fin. Y entonces la carga de trabajo y la exigencia en la diversidad de asuntos que debe resolver este conjunto de policías de investigación y después ser reflejado en una carpeta de investigación a la que hay que dar seguimiento, resulta muy complejo. En el caso del homicidio doloso, se realizaban estas primeras investigaciones como podían los agentes, insisto, eran agentes multidelitos, que simplemente hacían las primeras investigaciones en las primeras horas y enseguida enviaban sus dictámenes o sus primeros actos de investigación en una carpeta que iba a dar a la entonces Fiscalía Central de Homicidios, allá en la colonia del Gas, en la avenida Jardín en Azcapotzalco. ¿Cuál es el problema de esto? Que el trabajo crucial, candente, que corresponde a las primeras horas de la investigación, podía dormir el sueño de los justos durante días o semanas enteras antes de que esa información fuera trasladada, ahora sí, al área especializada en investigación del homicidio.
Podrían pasar quizás semanas para cuando llegaba esa carpeta a los agentes, policías de de investigación especializados en homicidio y al escritorio del agente del Ministerio Público especializado en homicidio, la gente que había sido testigo, las cámaras que habían registrado, el personal que pudo haber dado cuenta de detalles, las cámaras de las personas, de los domicilios particulares o de los C2 o C5, que hubieran registrado pruebas cruciales y contundentes para acreditar quién fue y por qué mató a esa persona, podrían haber desaparecido. Y en efecto, solían disolverse esas pruebas, lo cual explica, a grosso modo, buena parte de los problemas que resuelve el dispositivo del que les voy a platicar enseguida. Para resolver este constante escenario de ruptura de información estratégica para resolver oportunamente el homicidio, se desarrolla una estrategia, así llamada una estrategia que en el fondo consiste en la creación, aquí viene el punto importante, de una serie de unidades criminalísticas de proximidad, amparadas en las disposiciones generales previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que llevado a la práctica significa fundamentalmente poner a trabajar en equipo y en tiempo real a los policías de investigación, al personal pericial y al agente del Ministerio Público. Que todos ellos trabajen en células que habitan en oficinas comunes donde el Ministerio Público recibe el llamado, en ese momento envía a la brigada simultánea, cosa que no ocurría, de policías de investigación acompañados, cosa que no ocurría, también del personal pericial en materia de fotografía forense y de criminalística. Llegan en conjunto, observan la escena del crimen, cada quien hace su trabajo respectivo relacionado con el registro del cuerpo, de los indicios y la investigación inmediata de campo. Si hay cámaras, si hay testigos, si alguien reconoce la identidad allí en ese momento de la persona fallecida, y el personal se comunica, intercambia opiniones, se cuidan entre sí, sobre todo en entornos altamente problemáticos de la Ciudad de México, regresan juntos y se genera un proceso de retroalimentación o de información mucho más fluida con el agente del Ministerio Público o la agente del Ministerio Público, que tiene más claridad para saber cómo conducir jurídicamente la investigación a partir de la información de campo que le está brindando el personal con el que convive. Se dice fácil, pero estos procesos estaban rotos o inhibidos por una estructura organizacional previa en la que cada uno de estos tres elementos, MP, Policía de Investigación y Servicios Periciales, trabajaban en lugares diferentes, respondiendo a cargas o preocupaciones logísticas diferentes sin que se comunicaran entre sí. El resultado eran investigaciones inconexas, farragosas, con datos innecesarios que hacían que cada tramo de la investigación se rompiera y se volviera a empezar desde lo que se empezaba a trabajar en la coordinación territorial y luego en el turno allá en la Fiscalía Central de Homicidios y luego en la mesa. Y esto significaba semanas de por medio, significaba pérdida de indicios, significaba impunidad. Actualmente existen en pleno funcionamiento dos unidades de este tipo, una ubicada en Iztapalapa, otra en Gustavo Amadero, y en ellas se han ido afinando los detalles que empezaron como parte de un proyecto piloto que actualmente pues ya se va consolidando y que ha permitido que al momento presente ya estén en operación mixta, una unidad similar en el sur de la Ciudad de México, otra en el poniente y una más en el centro, de tal manera que hay dos unidades en pleno funcionamiento y otras tres que están en proceso de transición.
¿A qué se refiere este proceso de transición? En que por lo pronto en estas 3 unidades mixtas ya se cuenta con las condiciones elementales para que trabajen juntos el personal del Ministerio Público, los policías de investigación, perdón, todavía no hay Ministerio Público, solamente policías de investigación y personal pericial. Realizan la investigación preliminar y ya se va al área central de la Fiscalía, mientras que en Gustavo Amadero y en Iztapalapa ya está, digamos, el equipo completo, con la pretensión de que desde la noticia criminal, desde que se recibe la noticia criminal, ese mismo equipo se haga cargo de ese caso y le dé seguimiento desde el minuto 1, el día 1, la semana 1, el mes 1, para que las mismas personas que tuvieron conocimiento inicial del delito, que lo empezaron a investigar de manera conjunta con el área pericial, el área de policía de investigación, bajo la conducción jurídica del Ministerio Público y la dotación de todos los dictámenes especializados que se requiera por parte de la hoy Coordinación General de Servicios Periciales e Investigación Forense, que también depende de la Fiscalía, puedan hacerse responsables de ese caso. Y ya no hay manera de pretextar la pérdida de información o la recepción de un expediente para un área especializada que tiene que volver a hacer el trabajo iniciado 3 semanas antes por policías de investigación que hicieron bien o mal su trabajo. No, señores, señoras, ahora es la misma célula que se encarga de darle seguimiento a este caso en particular, con la pretensión de completar el proceso de investigación desde la noticia criminal hasta la identificación de la persona que sea posiblemente responsable e incluso con la solicitud judicial de una orden de aprehensión y su presentación en el centro de readaptación social que corresponda. Estos son las pretensiones que ya se han empezado a cumplir con la aplicación de este modelo. ¿Cómo se ha desarrollado este proceso que he dicho de manera muy veloz? Pero tiene una serie de ventajas cualitativas respecto a otros procesos de mejora institucional. Número 1, este proceso se aplicó a partir de la información disponible para identificar dónde hacía más falta, dónde había más concentración del homicidio en la Ciudad de México. Segundo elemento, a diferencia de otras experiencias de transferencia de capacidades, en las que, hay que decirlo, de manera prioritaria, se coloca el tema de la transferencia de recursos económicos para la dotación de equipo, de material, para el pago de capacitaciones masivas que entreguen muchos diplomas al personal terrestre, y la agencia financiadora o que está brindando esa capacitación se va. Y la población de servicio público que ha recibido esa capacitación, pues se queda con el armamento y se queda con su diploma. A diferencia de ello, el personal francés que ha conducido esta experiencia de capacitación se atrevió a hacer lo que pocas experiencias han pretendido, y es acompañar al personal, estar con ellos, instruirlos en los detalles, explicarles la importancia de simplificar los actos de investigación, mostrándoles que es posible trabajar en equipo, no con una estructura de capacitación formal a través de cursos o de experiencias pedagógicas, hay que decirlo, no muy sistemáticas, sino haciendo presencia cotidiana en estas unidades piloto, resolviendo dudas en tiempo real, revisando cómo se estaban redactando los actos de investigación, tal cual, ayudando a los policías de investigación, la mayor parte de ellos muy jovencitos, a redactar un acto de investigación, a corregirlo,
este tipo de intervención quirúrgica en un ámbito micro fue gradualmente mostrando a los operadores de este sistema, entre otras cosas, que los policías de investigación no eran, y lo digo con un poco de pena, pero tengo que retratarlo, no eran mensajeros o estafetas al servicio del agente o la agente del Ministerio Público, sino personas que podían y debían desarrollar capacidades como detectives, con sagacidad, con pericia, con responsabilidad para hacer su trabajo. Y esta serie de capacidades invisibles, pero tangibles desde otro punto de vista, no ocurren con los cursos masivos, sino como resultado de la intervención cuidadosa de los detectives de la policía de Francia que estuvieron acompañando este proceso y durante el cual el Observatorio Nacional Ciudadano y el equipo de investigación que me hizo favor de acompañar estuvimos documentando y viviendo durante muchos meses la experiencia cotidiana de la vida y la manera en la que se iban transformando las prácticas de gestión en estas unidades criminalísticas de proximidad. De tal manera que este esfuerzo de mejora fue documentado con entrevistas semiestructuradas, con el registro de diarios de campo, con reportes de observación, con la manera en la que se iban resolviendo los problemas de gestión tan elementales como dotación de vehículos o dotación de gasolinas o maneras de resolver el traslado de los indicios, cosas que no aparecen en los proyectos más sofisticados de intervención y de mejora institucional, sino que van resultando de la práctica cotidiana de mejora, por lo que las decisiones gerenciales que iba tomando la Fiscalía iban respondiendo a necesidades apremiantes, urgentes, pero claramente ancladas en las necesidades reales de las unidades criminalísticas de proximidad. En este sentido, la capacitación que involucra la creación de estos modelos estaba directamente anclada a las necesidades de los propios operadores. Ahora, recapitulo cómo es que llega a la luz esta estrategia y decía yo que ocurre en el proceso oportunísimo de cambio de la Fiscalía, que antes era Procuraduría y que ahora está obligada a adoptar el modelo de justicia penal. Ocurre en un contexto muy importante de restricciones presupuestales amparadas en una lógica gubernamental orientada a la austeridad, haciendo mella en el camino de la elemental capacidad para hacer que las cosas funcionen. Y con un tema de contingencia sanitaria que desde marzo del año pasado sí alteró los procesos de desarrollo de estas unidades, incluso llevando en el camino la vida de varios del personal que trabajaba en estas unidades y cuya memoria registramos en este reporte y a quienes va nuestro agradecimiento por su compromiso para el desarrollo de este proyecto. Entonces, como ejemplo del tema de los recursos, pues básicamente la Fiscalía no ha tenido un incremento real de su presupuesto, ni por el hecho de llegar a ser Fiscalía, mientras que otras áreas sí han recibido incrementos. ¿Por qué lo digo? Esto significa que si bien hay una tendencia inercial a repetir los montos y las proporciones de los presupuestos en cualquier gobierno, en el caso de la Ciudad de México encontramos, en este reporte está evidenciado que hay algunas áreas de interés para las autoridades de la Ciudad de México donde sí ha habido incrementos sustantivos. Sí se puede destinar más recursos. La Fiscalía no ha estado en este conjunto de áreas que han recibido más recursos para realizar su trabajo. ¿Qué encontramos? Y aquí me voy a dar más prisa, invitando nuevamente a que revisen el contenido del reporte.
Encontramos que inicialmente los tomadores de decisión tenían ciertas reticencias para permitir que este personal francés los ayudara a mejorar sus procesos, pero gradualmente quienes tomaban las decisiones fueron entendiendo las bondades de este cambio, que no era impuesto, que no había dinero de por medio, que no había contratos ni prebendas, en suma, que no había conflicto de interés, sino que era francamente una política de, de altruismo o de cooperación internacional sin dinero de por medio. Esto es muy importante. En el lado del personal operativo pudimos constatar el entusiasmo, la esperanza de que fueran tomados en cuenta, que se hiciera un proyecto de mejora en la investigación del homicidio que tomara en cuenta su papel como operadores clave de este esfuerzo. Encontramos que los policías de investigación descubrieron o redescubrieron la importancia de su tarea como responsables de la investigación en el campo y en el gabinete. Si bien los agentes del Ministerio Público mostraron alguna reticencia porque este modelo implica que la agente del Ministerio Público no es el dueño de la investigación, es el conductor jurídico, pero para hacerlo necesita del apoyo de policía de investigación y de servicios periciales. Pero en general, quienes participaron en este modelo lo recibieron con entusiasmo. En esta lámina están apenas mencionados algunos de los elementos positivos derivados de esta estrategia, que se dice fácil, pero allá encontrarán en el reporte la recolección de testimonios de más de 50 entrevistas y ejercicios de observación recabados durante más de 18 meses, y proceso que, por cierto, se mantiene hasta el día de hoy. Se encontraron buenas noticias sobre la eficiencia, la comunicación, la manera de coordinarse, de darle continuidad y celeridad y simplicidad a los trabajos de investigación, pero sobre todo, hay señalado en negritas, hemos podido documentar que las aprehensiones obtenidas por las propias unidades criminalísticas de proximidad son resultado de un proceso de investigación, donde hay cámaras, donde hay dictámenes periciales, donde hay testimonios, donde hay triangulación de información, donde hay vigilancia, y no como resultado fortuito de la flagrancia, que es el tipo de aprehensiones más comunes que ocurren, no solo para el homicidio, sino para el resto de los delitos. También encontramos efectos indirectos relacionados con el trabajo en equipo, la actitud favorable a las víctimas, el prestigio creciente de quienes participan en estas células respecto a quienes siguen trabajando en las coordinaciones territoriales de la Fiscalía. Vemos a las y los agentes de policía de investigación ensayando su creatividad para buscar nuevas pistas y aprendiendo a retratarlas de manera correcta desde el punto jurídico para que formen parte de la carpeta de investigación, que será el medio indispensable para lograr o no el éxito judicial. La interacción entre el personal ahí retratada entre un agente del Ministerio Público y la policía de investigación, que son escenas que hoy son cotidianas en estas unidades y que antes eran básicamente impensables por la separación entre las áreas destinadas a participar en la investigación de la estrategia. Naturalmente encontramos factores subjetivos que inhiben el pleno desarrollo de esta estrategia, sobre todo la aversión al cambio, la dificultad para cambiar patrones mentales relacionados con la eficiencia, con el trabajo en equipo, pero también hay factores objetivos que no pueden pasarse por alto. Especialmente hay un tema de recursos y quiero ser muy puntual en ello. Si bien esta estrategia no necesitó millones de pesos, como requieren muchas otras políticas públicas de cambio para ejecutarse, si bien se reconoce
el encomiable esfuerzo de la Fiscalía Capitalina para reasignar recursos y lograr que las cosas funcionaran, eso no justifica de ninguna manera que las unidades estén constantemente acotadas en su capacidad de despliegue por un tema presupuestal. Nadie está pidiendo que se tire dinero a la basura, ya se ha tirado demasiado. Pero el hecho de que esta política sea un buen caso de uso racional de los recursos, incluso en condiciones de restricción, no justifica que prevalezca esta situación de, me parece, indebida escasez. También hay problemas de gestión que es necesario resolver, como la inercia de la investigación para ir llenando un checklist de datos, de elementos, de indicios que no necesariamente aportan utilidad a la investigación de los casos. Y como condición externa tenemos la amenaza creciente incluso para la vida del personal operativo derivado de la actual emergencia sanitaria. Por lo cual tengo que reconocer el esfuerzo, el heroísmo, el tesón de quienes siguen investigando los homicidios con o sin pandemia e incluso pagando con sus condiciones de bienestar el mejor fin de esclarecer los delitos. Me acerco al final para indicar que esta estrategia que sigue en marcha ha logrado que se coordinen quienes antes trabajaban de manera separada, ha logrado que quienes son responsables de la investigación se sientan como tales, ha logrado que el personal policial se dé cuenta de la importancia de su trabajo y de su labor. Durante el camino, el propio Observatorio Nacional Ciudadano se ha sumado a este esfuerzo derivado de nuestro trabajo de acompañamiento para ayudar a este personal con talleres de capacitación en materia gerencial y en materia de entrevista criminal, que fueron resultado de la detección de necesidades durante todo este proceso de acompañamiento. Aprendimos que los recursos importan, pero no impide hacer el cambio. Aprendimos que la sociedad civil puede participar activamente en los procesos de cambio. Aprendimos que no se pueden aplicar mecanismos de mejora sin tomar en cuenta a quienes tienen que hacer la mejora, el personal operativo. Y aprendimos que es posible trabajar en equipo. Aquí presento de manera muy breve estas 10 recomendaciones, la mayor parte de las cuales está dirigida al trabajo de la Fiscalía, sobre todo para perseverar en este esfuerzo y hacer los ajustes necesarios para que el combate a la impunidad sea la meta última, sabiendo que para que eso ocurra se requiere una actitud perseverante. Se entiende que la Fiscalía tiene la urgencia de entregar resultados y entregar mejores números, ya los está empezando a ofrecer, pero para que eso ocurra se necesita perseverar en la atención cuidadosa de la operación diligente, microsocial de estas unidades. Termino señalando que alguna reflexión sobre la importancia de mostrar que el cambio no requiere ni grandes recursos, son bienvenidos, ni intervenciones masivas, sino de una atención puntual a los detalles finos de la operación, en este caso, de la Procuración de Justicia. Este proyecto está a punto de exportarse, dijéramos, o de replicarse en Guanajuato y en Oaxaca, mientras que en la Ciudad de México el esfuerzo continúa, la investigación sigue viva. Hicimos un corte que está disponible en la página del Observatorio Nacional Ciudadano y pues me place señalar la actitud dispuesta de la Fiscalía, de la Embajada de Francia, de la Fundación Naumann, que también apoyó en el financiamiento del esfuerzo de acompañamiento ciudadano y naturalmente del Observatorio Nacional Ciudadano para documentar todo este esfuerzo
y naturalmente al CSIG del ITAM, que ha abierto este espacio para dar a conocer este esfuerzo de mejora y de investigación y documentación sobre el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Bueno, le doy ahorita la palabra entonces a Manuel para que nos pueda comentar un poquito cuáles son sus impresiones, sus opiniones y sus percepciones respecto a justo esta estrategia que pudieron desarrollar y al estudio y a sus resultados. Te doy la palabra, Manuel. Gracias. Gracias, Katy. Pues antes que nada, felicidades, Arturo, y muchas gracias por invitarme a comentar el informe. Un informe que creo llega en un momento muy oportuno, donde lamentablemente en algunos estados de la República los homicidios dolosos se empiezan a dejar de contar en unidades, empiezan a contarse en decenas. Entonces, creo muy prometedor el reporte y el esfuerzo que han venido haciendo y ver factores que me parecen muy valiosos. Primero, la sociedad civil nacional, a través del Observatorio Nacional Ciudadano, la sociedad civil internacional con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y la combinación con las autoridades nacionales, nuevamente locales, la Fiscalía y el gobierno de Francia, que pone también no solo desde una óptica asistencial, sino desde una óptica de solidaridad y colaboración total, toda su experiencia. Ahora estos elementos virtuosos, creo, matizan y ayudan a cambiar un paradigma que enfrenta numerosas resistencias del reporte y las entrevistas que señalabas, que están muy bien citadas, de los enfoques, desde quienes están de acuerdo, quienes resisten, pero me quedé con una que etiquetaron al esfuerzo como el modelo francés. Y entonces es muy interesante ver cómo en algunos procesos de resistencia al cambio, que ya señalabas bien, pues es el modelo francés. En consecuencia, si es de Francia, no es de México y entonces no es mío y lo rechazo. Sin embargo, como bien señalan también el personal francés que está participando en la asesoría, no es el modelo francés, es el modelo que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales Mexicanos. Entonces, es como ir cambiando e ir reduciendo estos sesgos que bien señalabas de la aversión al riesgo, por ejemplo, o el temor al cambio. Pero creo esperanzador ver algunos otros sesgos como lo que le llaman el efecto IKEA. Es decir, al hacerlo tú mismo, te enamoras un poquito más de tu mueble, ¿no? Porque tú lo armaste. Aquí yo creo que estas unidades criminalísticas de proximidad convencen mucho a los principales operadores de la trilogía, que son ministerios públicos, agentes policiales de investigación y peritos, que normalmente, como ya bien señalabas, pues hablaban cada uno su propio idioma. Y hoy, desde una lógica que también se me hace bien interesante, de gestión del territorio, porque también establecen oficinas en las zonas de atención. En este caso, bueno, pues la poniente en Iztapalapa y la norte en la Gustavo Amadero, con la esperanza de abrirlas. Y entonces reduces tiempo y vuelves también estos operadores en unos gestores y profundos conocedores de su territorio. Reduces burocracia, eso ayuda muchísimo. Y algo también que es muy importante y que es una decisión estratégica. No se pueden perseguir todos los delitos y no podemos poner a competir, como señalabas, el robo a casa habitación con el homicidio, que en términos de la responsabilidad del Estado de tutelar garantías básicas como la vida, creo que es muy importante. Y ahí hay una consonancia también con el modelo francés de priorizar ciertos delitos, y en el reporte también hay un capítulo muy interesante sobre las características del homicidio doloso en Francia, y vale mucho la pena porque hay diferencias importantes. De lo que más me llamó la atención es que en Francia los homicidios dolosos se cometen con arma blanca, en su mayoría, a diferencia de los que estamos viendo en México, que se cometen con armas de fuego de altos calibres. Ahora, me preguntaba yo, bueno, ¿por qué pasa eso? Muy posiblemente podemos ver el trabajo de las unidades criminalísticas de proximidad y de gestión del territorio para la investigación de homicidios dolosos, donde la gente ya no se está matando con pistolas, sino por otra clase de violencia. Y aquí en México creo que llega muy a tiempo, de veras, para que veamos, porque también creo que tiene dos vertientes muy buenas. Para la academia, quienes lo querramos estudiar desde el punto de vista de modelos, análisis de contenido, estructuras organizacionales, tipos policiales, tipos penales, creo que vale mucho la pena. Pero también para los tomadores de decisión,
que quieran de alguna manera pues dar resultados con relativa velocidad. Y digo relativa velocidad porque son cosas que no se resuelven en 3 meses, todo el tiempo que les ha llevado a ustedes, y dijéramos que empieza la segunda etapa, pero se pueden hacer las cosas diferentes, ya lo señalabas bien, en un contexto de restricciones presupuestarias también. Destaco algo que también me quedó muy grabado en las entrevistas, de uno de los mandos que decía, estamos ayudando a la jefa, en relación a la fiscal de la Ciudad de México, la maestra Godoy, que tiene la decisión de impulsarlo. Entonces, también es un tema de voluntad política, de voluntad y cooperación de la sociedad civil para solventar temas de restricciones presupuestarias que, como está muy bien señalado en el estudio, la Fiscalía no solo no le dieron más, sino también como que le dieron menos, y con eso menos tiene que hacer más. También celebro mucho esta noticia que nos das, que está en vísperas de proyectarse el modelo hacia Guanajuato, donde la violencia criminal, pues creo que ayudaría mucho, y Oaxaca. Otro de los grandes valores es, y también lo rescato de tu exposición, y con esto cierro para preguntas y respuestas y seguir con la dinámica, es sobre todo que se detiene a la gente no en flagrancia, sino por una investigación. Y eso también cambia muchísimo el paradigma tradicional de la policía mexicana, donde ya no nos alejamos de tú agárralos y luego ve a quién le echas la culpa, ¿no? Aquí es investiga, prueba, constituye elementos plenamente probatorios y entonces sí acciona. Y creo que eso estructuralmente va a ayudar muchísimo a que se pueda bajar las tasas de homicidio doloso. Nuevamente los felicito y muchas gracias. Sería todo. Muchas gracias, Manuel, por tus comentarios. Coincido contigo. Es un estudio que deja mucho y que también te deja reflexionar. Bueno, nos gustaría ahorita abrir a preguntas y respuestas o comentarios por parte de quienes nos acompañan. En caso que tengan algo que mencionar o algo en específico, con mucho gusto lo podemos comentar aquí. De entrada, me gustaría iniciar, no sé, con cualquiera de los dos que nos quiera platicar. Claramente, Arturo, tú tienes la experiencia, ¿no? Y has realizado el estudio, pero que tú consideras que este tipo de ejercicios, mencionas que se van a Guanajuato, ¿no? Que lo quieren replicar en Guanajuato, en Oaxaca. ¿Tú consideras que este tipo de ejercicios se podría replicar en niveles municipales, ¿no? Donde ha habido tantos riesgos respecto a, digamos, la calidad moral que podrían tener los policías, no todos, ¿no? Claramente, pero la gran inmersión que ha tenido el crimen organizado en distintos municipios. ¿Crees que se podría y cuáles serían los principales retos? Sí y no. Sí en parte y no en otra. Sí, por lo que hace claramente al proceso de mejora institucional dentro de la propia corporación, es decir, un proceso de reivindicación de las facultades y funciones de la policía municipal, que como vemos hay una tendencia para incorporarle al policía estándar tareas de investigación. Sí se debe trabajar en ese sentido. Se puede, recuperando el valor que tiene esta experiencia en relación a reivindicar a quien está a nivel de tierra mediante intervenciones muy puntuales que requieren algo que no dan las intervenciones masivas, y es estar allí, permanecer con los equipos, acompañando durante un tiempo relativamente prolongado su vida cotidiana para identificar qué es lo que les hace falta, porque francamente los contenidos de mejora institucional como cosas cognitivas son pocas. Lo que importa es el cambio gradual en las conductas, en los modos de qué hacer, y eso no es resultado atribuible a un curso, ni siquiera a un taller masivo, sino a la presencia constante. Por eso estamos ante una dinámica de transferencia con una naturaleza muy diferente, desde el orden pedagógico, desde el orden organizacional, muy diferente a otras que hemos conocido. ¿Y en qué sentido no? Bueno, en la parte facultativa de los policías municipales, que ya no tienen una relación tan directa con el modelo de gestión de la investigación completa del homicidio, que sí ya entra en el ámbito propio del policía de investigación y de la agencia del Ministerio Público y de los servicios periciales. Pero para todo lo demás, por supuesto que me parece que hay un universo de potencial aplicación
en el ámbito del personal de policía municipal. Muchas gracias. Bueno, Vidal Romero, por supuesto. Manuel, ¿quieres comentar al respecto? Por supuesto. Sí, sí, también muy rápido. Digo, tendríamos que hacer una dimensión municipal, ¿no? No podría ser, y como bien dijo Arturo, sí y no. En los 2.500 y tantos municipios mexicanos, yo creo que ni siquiera el 10% tendrían que tener ciertas características poblacionales, geográficas, territoriales, muy específicas, donde sí podría pensarse en aplicar por temas de usos y costumbres, de recursos humanos también y de necesidad. También creo que tendríamos que pensar en la segmentación, nada más. Muchas gracias. Bueno, Arturo, te felicita mucho Vidal Romero, que es uno de nuestros directores aquí del CECIG, y hace una pregunta muy puntual. ¿Qué requiere este tipo de políticas para ser sostenibles en el tiempo? Por ejemplo, ante cambios de administraciones o cambios de jefes de policías. Aquí, vi llegar la papa caliente, el alacrán alado, porque es un tema muy penoso. La experiencia que recoge esta iniciativa documenta fehacientemente que una de las variables explicativas de la persecución de este modelo ha sido la voluntad política de las altas autoridades de la Fiscalía Capitalina, con las ventajas que en este caso ha producido en términos de disposición, de dotación extraordinaria de recursos y de personal y de amplificación de espacios, que inherentemente lleva el riesgo correlativo, que en la medida en la que esa política, esa voluntad se retire, la iniciativa tendría que haber madurado lo suficiente para reclamar su propia estabilidad y perdurabilidad en el tiempo. Relativo a las unidades criminalísticas de proximidad, hay señales alentadoras que apuntan a la consolidación del esfuerzo, que harían más difícil su desmonte una vez que haya algún relevo. Ayuda mucho la prolongada duración ahora de la Fiscalía de la Ciudad de México, pero por desgracia, y Vidal lo sabe, tenemos experiencia de muchas políticas, Manuel lo sabe, muchas políticas públicas que no resistieron. Y no han resistido. Muchas gracias, Arturo. Manuel, no sé si quieres complementar. Sí, digo, coincido plenamente en la lectura. Algo que podría ser como esperanzador son los mandos medios que adopten el modelo como pleno. O sea, yo me imagino, por ejemplo, cuando termine el periodo del actual fiscal, en unos años más, y entonces los mandos medios le tienen la respuesta al nuevo jefe. Las unidades criminalísticas de proximidad. Claro, si el nuevo jefe tiene una fobia personal contra el trabajo anterior, nada de eso va a quedar y entonces estará condenado al olvido. Pero creo que también pensando en las esferas del poder, considerar el poder legislativo como otra vertiente en la cual se pueda difundir lo que se está haciendo, puede ayudar mucho. Digo, nos queda claro cómo algunos actores políticos lo que buscan es que no haya problemas. O sea, ese es su valor de medida. Creo que las unidades criminalísticas de proximidad pueden ayudar mucho a que no haya problemas y será cosa de ir construyendo un modelo para armar del modelo, valga la redundancia, para políticos. O sea, ¿qué digo con para políticos? No es peyorativo, pero es algo muy sencillo, donde ellos vean la rentabilidad que eso les puede dar a sus electores y entonces blindar al modelo en esa parte, porque es la única manera que en el mediano y largo plazo pueda sobrevivir. De otra manera, pues ya bien señalaba Arturo y hemos visto cómo no sobreviven a veces estas políticas. Gracias. Muchas gracias, Manuel. También nuestro director Jorge Tello los felicita muchísimo, a ti tanto Manuel como Arturo por esta exposición y ponencia. A mí me gustaría hacer una última pregunta de reflexión vinculado a lo que estamos platicando sobre el tema de la lucha a veces de poder que existe, ¿no? En este modelo, en la implementación y diseño que tuviste de este modelo, Arturo, ¿identificaste competencias en dependencias específicas en la Ciudad de México? ¿Y a qué se debían?
¿Qué fue lo que encontraste que pudieron haber representado frenos ante este tipo de esfuerzos? Muchas gracias, Katy. Pues ahora sí que la teoría de elección racional nos dice que es muy importante alinear incentivos para que los actores cooperen. Y el carácter gradual de este proyecto que se fue metiendo como la humedad, y es una de las ventajas colaterales del esfuerzo, permitió ir identificando en tiempo real las diferencias de agenda entre, número uno, las diferentes instituciones al servicio o internas a la Fiscalía, concretamente, servicios periciales por un lado, y sus pretensiones y sus preocupaciones presupuestales, técnicas, de reputación profesional. Jefatura de Policía de Investigación, con análogas preocupaciones, pero referidas a su propia agenda. Fiscalía, la entonces Fiscalía Central de Homicidios, hoy Fiscalía especializada para la investigación estratégica del homicidio en la Ciudad de México. 3 entes con sistemas de incentivos diferentes. Luego, en el ámbito externo, Secretaría de Seguridad Ciudadana, y más externamente, de parte del Tribunal Superior de Justicia, hay una ramita crucial en este proceso, que es el área de INCIFO, el Instituto de Servicios Forenses, y de manera colateral, la Secretaría de Salud por el tema de capitalina por el tema de los certificados médicos, y fue una maraña en la que la identificación oportuna de estas disonancias en los incentivos primero planchó las controversias de incentivos en el nivel interno, y poco a poco se ha ido avanzando en el nivel externo. Si revisan el documento, pues ahí van a encontrar pues detalles más carnudos sobre esta disonancia, que no voy a ventilar por la escasez de tiempo, pero que se resolvieron identificándolos oportunamente y haciendo algo que pocas veces se hace, platicando entre los mandos, entre las autoridades en tiempo real. A ver, ¿qué pasa? No te preocupes, no te van a quitar, no te hace daño cooperar. Servicios periciales, es buena idea que aceleres los dictámenes. Policía de Investigación, no te va a pasar nada si aprendes a redactar, no te va a comer el Ministerio Público. Ministerio Público, no pasa nada si delegas actos de investigación o actividades, si confías en los policías de investigación. Y así fue como gradualmente se han ido allanando esos problemitas que siempre son latentes y que son parte de la vitalidad del esfuerzo. Muchas gracias. Manuel, no sé si quieres comentar algo. No, coincido plenamente. Gracias. Perfecto. Bueno, si quieren, damos los últimos comentarios para cerrar ahora sí el seminario. Empezamos con Arturo. Hay otra pregunta, Katy. Ay, perdón. Sí, ok. Tenemos una pregunta de Guillermo Valdés. ¿No es posible traducir los resultados positivos del modelo en las normas conducentes, ley orgánica de la Fiscalía, reglamentos y manuales de procedimientos, de manera que ya no queden a discreción del funcionario? A fin de cuentas, la estructura y las prácticas obsoletas actuales tienen su fundamento normativo. Sí. De hecho, y aquí también es una condición de claroscuro, todo este procedimiento, la naturaleza, objetivos y modo de operar de las unidades quedó definido en un acuerdo de la entonces Procuraduría, que tiene valor vinculante y que le da soporte jurídico a la actividad que se realiza. Pero como sabemos, un acuerdo ocupa los niveles más bajos en la jerarquía normativa de nuestro sistema, entonces puede ser quitado de la noche a la mañana. En efecto, los contenidos, los procedimientos de las UCPs ya están, digamos, normativizados en ese acuerdo, y la aspiración sería elevarlo, aunque francamente tendría que ser innecesario, porque todo cuanto hace la UCP ya está cobijado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, solo que en una mentalidad juridicista muy mexicana, a veces los operadores necesitan ver engrosado su código para tener la tranquilidad
de cosas que hoy nos parecerían tan absurdas como establecer que el policía de investigación, claro que tiene facultad para elaborar un acuerdito en el que solicita el video que captó las imágenes del vehículo donde iban los presuntos. Es ese tipo de concesiones o de equilibrios en los que tendríamos que confiar en lo que ya dice el código, aplicarlo con sentido común o ni hablar, y formalizarlo, elevarlo a un rango jurídico superior para tranquilidad de todo el mundo y con la esperanza de que ello incentive su feliz aplicación. Sí, justo me parece que en ese sentido también va la pregunta de decir, bueno, ¿es viable que lo que ustedes ya encontraron se traduzca, se convierta a algo o sea, pase por el legislativo para que entonces ya se traduzca en normas o no lo ven tan viable? Sí es viable, pero yo creo que el camino más fácil será primero seguir prestigiando y seguir probando el modelo para que inicialmente, me imaginaría yo, me gustaría verlo difundido primero en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para ir generando el consenso elemental que justifique que cualquier legislador o legisladora con sentido de oportunidad política lo pueda elevar a una iniciativa de reforma o de incorporación al marco vigente. Muchas gracias. Pues bueno, si no tenemos más preguntas, te cedo la palabra, Arturo, para los comentarios finales y después a Manuel. Pues muchas gracias al CECIG, a nuestros codirectores, a ti, Katy, y también gratitud plena a todo el equipo de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, empezando por quien lo dirige, al doctor Francisco Rivas, y más del área operativa a mi querida Doria Vélez y a todo su equipo que hicieron posible este trabajo, en el que como última reflexión quiero compartir con agrado que uno de los éxitos, y ni modo lo tengo que decir yo, de este esfuerzo como investigación fue que así como los franceses fueron perseverantes en estar con el equipo, este esfuerzo de investigación tiene la virtud, y me parece que es una experiencia de investigación que podría replicarse, que fue la presencia silenciosa durante el desarrollo del modelo. No fue la marabunta que llegó con lupa a vigilar y a escrutar la vida de las unidades criminalísticas de proximidad, sino fue una estrategia de investigación silenciosa, paciente, no invasiva, no intrusiva, no juzgadora, que hizo posible que al momento presente conocemos a la mayor parte de los operadores y hay relaciones de confianza y de claridad sobre la importancia de mostrarse con entera transparencia para mejor documentar lo que hacen y mejor proponer acciones de mejora. Hasta aquí mi reflexión, mi agradecimiento a todos ustedes, especialmente a Manuel, que se tomó la molestia de acercarse directamente al documento, lo mismo que a ti, Katy, y a todo el equipo del CECIG. Muchas gracias. Al contrario, Arturo, muchas gracias. Manuel. Gracias, Katy. Pues igual reiterar mis agradecimientos a Arturo por la invitación, felicitarlo por la coordinación del reporte, al CECIG, por supuesto, a Vidal, a Jorge Tello, a ti, Katy, y pues invitarlos a que lean el reporte. Es un reporte que no tiene desperdicios, se lee muy ameno, puede leerse en partes, puede leerse de corrido, es un modelo que tiene piezas distintas y creo que puede ayudar muchísimo. Esto que decía Arturo del acompañamiento silencioso, creo que es una faceta muy interesante de la cooperación internacional, porque a veces la cooperación se traduce en ahí te va un chorro de equipo, ¿no? Ahí te van millones de dólares para tal cosa. Y esto pues fue algo con un presupuesto mucho más limitado, pero resultados más efectivos. Eso es bien, bien importante. Y créanme que en el reporte van a encontrar tanto desde la toma de decisiones como desde la academia o líneas de investigación o estrategias para replantear lo que se está haciendo a nivel territorial
para prevención e investigación de los homicidios dolosos. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues muchas gracias a nuestros directores, a Jorge Tello, a Vidal Romero, a todos los afiliados del CSIC y a todos ustedes por habernos acompañado. Con esto terminamos y que tengan una bonita semana. Gracias. Muchas gracias.